Algo ocurrió en Yellowstone que no quieren que sepas. Desde esferas luminosas que se estrellan en plena noche hasta criaturas imposibles que acechan entre las sombras, las historias que estás a punto de descubrir te harán cuestionarte todo lo que creías saber sobre la zona silvestre más icónica de Estados Unidos. Bienvenido a Lo Nunca Contado. Disfruta de este video y cuéntanos al final qué te pareció. La primera historia nos lleva al año 1987, cuando una familia que acampaba en Yellowstone recogía su campamento a mitad de la noche con la esperanza de irse antes del amanecer. Pero antes de poder hacerlo, vieron algo que nunca debieron haber visto. Al principio parecía una estrella brillante pero común. Luego comenzó a desplazarse, detenerse y moverse nuevamente. Empezó a brillar con un azul eléctrico penetrante, como un relámpago. Suspendida en el aire, centelleaba y palpitaba sobre las copas de los árboles. Los niños preguntaron qué era, pero nadie pudo responder. Permanecieron en silencio, observando cómo esa luz se movía de formas extrañas e imposibles. Luego, de repente, desapareció. Intentaron descartarlo como un simple truco de la vista, pero media hora después, con el auto ya cargado y listos para salir de Yellowstone, la luz volvió, esta vez mucho más cerca. El padre dijo que era tan brillante que delineaba los árboles. El objeto cruzó el horizonte a gran velocidad, se detuvo en seco y volvió a moverse. Zigzagueó, se mantuvo suspendido en el aire y luego cayó. Una estela de fuego azul rasgó el cielo. El impacto no se escuchó, se sintió. El suelo tembló, una presión llenó sus oídos y un destello cegador iluminó el paisaje como si fuera de día, antes de que todo volviera a quedar en completa oscuridad. La familia entró en pánico, pero en lugar de huir, siguieron en dirección a donde había caído el objeto. Conducir por los caminos serpenteantes de Yellowstone en la noche era peligroso. El bosque se cerraba a ambos lados y el aire se volvió agudo y metálico, como sonó tras una tormenta eléctrica. La radio crepitó y luego enmudeció. Los niños estaban aterrados y la madre suplicó que se detuviera, pero el padre continuó. Al girar en una curva, lo vieron. Un tenue resplandor azul se filtraba entre los árboles, moviéndose contra la oscuridad. Al acercarse, la forma completa del objeto comenzó a revelarse. Un enorme artefacto yacía de lado, justo al borde del camino, de al menos 36 metros de ancho, tal vez más. Su superficie era lisa, de color gris plateado, brillando levemente con una luz azul que pulsaba desde delgadas rendijas. A través del parabrisas podían sentirlo, un leve zumbido, no fuerte, pero lo bastante profundo como para vibrar en el pecho y presionar los oídos. El padre avanzó lentamente hasta llegar al frente de la fila. Un oficial de policía se colocó frente a sus faros, gritando que se detuvieran. Su voz se quebraba por la tensión. Desde donde estaban, la familia tenía una vista clara. La nave se alzaba fuera del camino, lisa e intacta. La tierra bajo ella estaba quemada en una capa delgada. Una luz azul brillaba por sus rendijas. No parecía estrellada, parecía activa. Permanecieron allí durante 10 largos minutos. Más autos se alinearon detrás, los faros apilándose en la oscuridad. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos estaban observando el mismo espectáculo imposible. Entonces comenzó el estruendo. Empezó como una vibración profunda bajo las llantas, aumentando de volumen cada segundo. Aparecieron faros detrás de la fila de autos, camiones negros, grandes y sin distintivos que avanzaban a toda velocidad con las luces apagadas hasta el último segundo. Se detuvieron junto a los coches de policía y varios hombres saltaron. No eran oficiales, llevaban trajes protectores completos con máscaras y guantes, cargaban maletines metálicos e instrumentos largos. Sin decir una palabra, se dirigieron hacia la nave. La policía no los cuestionó ni se interpuso, simplemente se hicieron a un lado, como si hubieran estado esperando su llegada. La familia se sentó en silencio, observando cómo hombres con trajes se movían con precisión, dando órdenes breves y calmadas. Colocaban dispositivos extraños alrededor del sitio, pantallas brillantes, varillas metálicas en la tierra, escáneres que emitían pitidos con un ritmo constante. Otros se acercaban a la nave, presionando instrumentos contra su superficie lisa, siguiendo las uniones que palpitaban con una tenue luz azul. El aire olía fuerte y metálico, como cables quemados después de una tormenta. La esposa se cubrió la nariz para bloquear el escozor. Un oficial se acercó a su auto, su rostro pálido bajo las luces intermitentes. Se inclinó por la ventana y pidió sus nombres, dirección y número de matrícula, anotando todo. Luego miró al padre a los ojos y dijo: "Esto está bajo control. Den la vuelta, regresen y no hablen con nadie sobre esto". Detrás de ellos, más oficiales hacían señales para que los autos retrocedieran. La familia dudó, aún atraída por el resplandor y el zumbido bajo que llenaba el aire. Entonces, el oficial golpeó el cofre con la mano y gritó: "Váyanse
sé. El padre puso el auto en reversa. Mientras giraba, miró hacia atrás y se quedó congelado. Algo dentro del resplandor se movía. No era luz ni un reflejo. Era algo vivo, presionando contra las uniones. Los hombres de traje también lo vieron. Corrieron hacia la nave, gritando órdenes, sacando equipos de sus maletines. La policía comenzó a agitarse frenéticamente, gritando que todos se fueran de inmediato. El auto de la familia retrocedía lentamente mientras los oficiales los guiaban. Cuando llegaron a una curva del camino, una patrulla se colocó detrás de ellos para escoltarlos. En el retrovisor alcanzaron a ver una última escena. Más camiones negros llegando, reflectores encendiéndose y hombres de traje rodeando la nave. Para cuando llegaron a la carretera principal, ya había barricadas instaladas. Cualquiera que llegara después escucharía la misma historia. Un accidente menor de avioneta, pero la familia sabía lo que había visto. A la mañana siguiente buscaron noticias. El periódico mencionaba un pequeño accidente aéreo, escondido en la página 3. Solo unas cuantas líneas secas y una breve cita de un funcionario del parque, sin mención de luces azules, vehículos extraños o hombres con trajes de materiales peligrosos. La historia sonaba vacía y equivocada. Días después, dos hombres con trajes oscuros llegaron a su puerta, identificándose como agentes del FBI. Calmados y educados, preguntaron detalles. ¿Dónde se había estacionado la familia? ¿Qué tan cerca habían estado? Si tomaron fotos y si habían hablado con alguien. El padre respondió con cuidado, tratando de mantener la compostura. Cuando terminaron, uno de los agentes cerró su libreta y dijo: agradecemos su cooperación. Por su seguridad y la integridad de la investigación, por favor no hablen de esto públicamente. Entregó una tarjeta y luego se marcharon sin decir más. Meses después, el padre viajó cerca de Yellowstone por trabajo. De regreso, la curiosidad lo llevó nuevamente hacia la misma zona, pero todos los caminos estaban cerrados. Señales de camino cerrado y desvío se extendían por kilómetros. Conos bloqueaban caminos secundarios y finalmente una gran barricada cruzaba la ruta principal, custodiada por guardabosques y reflectores. Cuando preguntó qué sucedía, un guardabosques respondió: esta es una zona restringida. Cuando el padre preguntó por qué, el guardabosques repitió la misma frase. El segundo guardabosques se acercó, en silencio pero con firmeza. El padre miró más allá de ellos, hacia el camino donde él y su familia habían visto lo imposible. Ahora estaba sellado, custodiado y en silencio. Asintió y se alejó conduciendo, comprendiendo la verdad. Lo que cayó esa noche nunca fue removido. Seguía allí, oculto y protegido. Y la versión oficial jamás cambió. Solo un pequeño accidente de avioneta. A continuación vamos a otra historia, el relato de un guardabosques del parque Yellowstone que eligió permanecer en el anonimato y que trabajó varias temporadas en el parque, principalmente en la zona del puente Fishing Bridge y el área del lago. Sus deberes eran rutinarios: ayudar a los visitantes, revisar los campamentos y evitar que la gente se adentrara en zonas térmicas peligrosas. No era un trabajo glamuroso, pero sí importante. Durante el verano pasó varias semanas patrullando el interior del país cerca del Valle Pelícano, una zona cerrada a los excursionistas después de ciertas horas debido a la intensa actividad de osos. El valle era remoto, lleno de vida salvaje y a menudo tan silencioso que una persona podía pasar todo el día sin ver a nadie más. Siempre había sido su lugar favorito para trabajar, hasta esa temporada. A finales de julio, alrededor del día 26, la misma semana en que se avistó una osa grizzly con 2 cachorros, él patrullaba con un compañero. Acababan de revisar unas cámaras trampa instaladas para monitorear la migración de alces y bisontes. Mientras caminaban de regreso hacia su camioneta, estacionada cerca del río, oyeron algo moviéndose al otro lado del agua. Al principio pensaron que podría ser un oso grizzly, pero el sonido no coincidía. Los pasos tenían un ritmo constante y erguido, como una persona abriéndose paso entre la maleza espesa. Entonces apareció. Una figura alta emergió de detrás de los sauces. Medía fácilmente más de 2,10 metros de altura, quizás más cerca de los 2,40 metros. Al principio, el guardabosques pensó que era un oso erguido sobre sus patas traseras, pero se movía con demasiada fluidez, dando zancadas largas y uniformes. Sus hombros eran anchos, sus brazos largos, y caminaba erguido como un hombre. Incluso desde una distancia de más de 60 metros, su rostro parecía más simiesco que humano, cubierto de un pelaje oscuro y espeso. Se quedó inmóvil, queriendo gritar, pero su compañero le sujetó el brazo. La criatura se desplazó por la orilla del río, cruzó el agua poco profunda y desapareció entre los árboles con una facilidad asombrosa. Cuando se fue, cruzaron al mismo punto para buscar huellas. En el barro, encontraron 3 huellas grandes,
pequeñas, mucho más grandes que las de cualquier humano, muy separadas entre sí. No había marcas de garras como las que dejan los osos. Su compañero quería reportar el avistamiento, pero ambos sabían lo que pasaría. Lo desestimarían como un oso y sería olvidado. Tomaron fotos con una cámara proporcionada por el parque, pero cuando se preparaban para medir las huellas, el guardabosques sintió que se le erizaban los vellos del cuello. Sintió que algo los observaba. Su compañero también lo percibió y le pidió que se fueran, así que se apresuraron a regresar. Esa noche, el guardabosques no pudo dormir. No dejaba de repasar lo que había visto. Otros guardabosques habían contado historias de avistamientos extraños, hombres salvajes, altos y peludos, vistos en zonas remotas. Nunca les había creído. Ahora no estaba tan seguro. Unos días después, se lo confesó a un guardabosques mayor en quien confiaba. El hombre no pareció sorprendido. Dijo que otros habían reportado encuentros similares y le advirtió que no presentara un informe oficial. Insinuó que el servicio de parques prefería mantener esas cosas en silencio. Semanas más tarde, el guardabosques intentó revisar las grabaciones de las cámaras trampa. Los archivos de esa cámara específica estaban desaparecidos, aunque los demás permanecían. Alguien había accedido a ellos. Cuando preguntó a la bióloga, ella evitó el tema. Desde entonces, el guardabosques no ha podido dejar de pensar en lo que vio. Quería creer que era un oso, pero el tamaño, el movimiento y las huellas no encajaban. A menudo se pregunta cuántos más han visto lo mismo, y como él, decidieron guardar silencio. El siguiente relato proviene de un trabajador de mantenimiento en Yellowstone, asignado principalmente cerca del área de Mammoth Hot Springs. Lleva casi 7 años en el puesto, atendiendo desde reparaciones de plomería en los hoteles hasta arreglos de señales de senderos dañadas por las tormentas invernales. Había visto cosas extrañas, alces en los estacionamientos, bisontes bloqueando el tráfico, pero nada como lo que ocurrió unas semanas atrás. Esa tarde comenzó como de costumbre. Estaba limpiando el pequeño taller detrás del hotel Mammoth Hot Springs, ubicado cerca de las viviendas para empleados y lejos de los turistas. Eran alrededor de las 9:30 de la noche, más tarde de lo habitual, y estaba terminando de reparar una pieza de un calentador de agua. El aire era fresco, con el siseo constante de los respiraderos de vapor cercanos y el tenue olor a azufre, sonidos y olores habituales en Mammoth. Cuando salió después de tomar una llave inglesa, oyó la grava moverse cerca del edificio. Pensó que podría ser un zorro o un coyote cerca del contenedor de basura, lo cual no era raro, pero el sonido era más pesado, más lento, como pasos. A veces los turistas se desviaban del sendero, así que gritó: «Oigan, esta área está restringida». No hubo respuesta. Dio la vuelta para revisar con su linterna del celular y esta iluminó una figura agachada cerca de la base del edificio. Al principio asumió que era un oso, pero cuando se incorporó se quedó paralizado. La figura era alta, fácilmente más de 1,80 m, con extremidades largas y una postura encorvada. Su piel o pelaje tenía un brillo gris oscuro y liso. Por un momento, la luz reflejó lo que parecían ser ojos. Luego se irguió de golpe y desapareció detrás del taller, moviéndose rápido y casi sin hacer ruido. Su corazón se aceleró. Los osos hacen ruido al correr, pero esa cosa se deslizó sin emitir un solo sonido. Se quedó inmóvil sin saber si debía llamar a un guardabosques, demasiado sorprendido para moverse. Más tarde, un compañero del área de limpieza mencionó rumores sobre figuras extrañas que aparecían cerca de las zonas termales durante la noche. Algunos huéspedes afirmaban haber visto una figura alta y sombría cerca de las terrazas. La respuesta oficial siempre era que se trataba de un oso o de un excursionista, pero el trabajador no podía olvidar la textura de lo que había visto. Nada en ello coincidía con ningún animal conocido. Ese mismo compañero también comentó que otros habían reportado cosas extrañas en diferentes lugares, como escuchar sonidos de chasquidos o ver sombras oscuras moverse rápidamente entre los árboles. Nadie hacía reportes formales. La administración prefería descartar esas historias como no confirmadas. Trabajando hasta tarde, escuchó más relatos. Un plomero juró haber visto esferas luminosas cerca del área de los géiseres Norris. Un electricista que reparaba las luces en el hotel Old Faithful Inn dijo haber visto una figura pálida y delgada observándolo desde una ventana clausurada mientras trabajaba solo. No estaba seguro de si todas esas historias estaban conectadas, pero parecían ocurrir siempre de noche y cerca de las zonas geotérmicas. Con el vapor, el suelo que cambiaba constantemente y la atmósfera extraña de Yellowstone, no podía evitar preguntarse si algo desconocido vivía allí. Desde aquella noche se sentía intranquilo. Cada vez que cerraba el lugar, se sorprendía mirando las sombras y los rincones, esperando que aquella figura regresara. No se lo contó a muchas personas, excepto a un compañero que insinuó haber tenido otros encuentros. Aún así, la imagen permanecía en su mente. Compartir su historia, dijo, era la única manera de descubrir si otros habían visto lo mismo. Y si no era el único que se preguntaba qué más podría estar moviéndose por Yellowstone después del anochecer. El siguiente testigo es otro guardabosques del Parque Nacional
Yellowstone que ha trabajado allí durante varios años y decidió permanecer anónimo para evitar la atención de la administración. Había visto su parte de cosas extrañas, luces inusuales en el cielo, ruidos sin explicación, sombras que resultaban ser animales salvajes, pero lo que vio el verano pasado fue diferente. Era algo que no podía explicar. Sucedió a mediados de junio, poco después de una sesión rutinaria de seguridad en la zona silvestre. Le asignaron patrullar cerca del área de Tower Roosevelt, cubriendo el camino Blacktail Plateau Drive y partes del Valle de la Mar. El día transcurría con normalidad, revisando campamentos y recordando a los visitantes las normas de seguridad ante osos, hasta que comenzó a formarse una tormenta eléctrica. Alrededor de las 5 de la tarde, empezó a regresar a la estación de guardabosques, tomando un camino de servicio exclusivo para el personal a través del bosque, para evitar la ruta principal. Mientras conducía, el aire se llenó con el olor a pino mojado, y el viento se intensificó. Entonces, sintió una repentina e inquietante sensación de que no estaba solo. Redujo la velocidad de la camioneta, escaneando los árboles, y por una fracción de segundo vio algo grande y oscuro moverse entre ellos, demasiado rápido para identificarlo, tal vez sobre dos patas. Pensando que podría tratarse de un animal herido, se detuvo y salió con su linterna. A unos 45 metros adelante, algo se agachaba detrás de un grupo de pinos lodgepole. Era enorme, más grande que un lobo, y su silueta no se parecía a la de un oso. Mientras observaba, la criatura se irguió y se puso de pie sobre dos patas. Al principio pensó que podría ser una persona, pero el cuerpo no tenía proporciones humanas. Los brazos eran demasiado largos y la cabeza tenía un hocico definido. La luz tenue hacía difícil ver con claridad. Entonces, un relámpago iluminó el bosque y por un instante lo vio con total nitidez. Alto, encorvado, con orejas puntiagudas y un rostro similar al de un canino. Retrocedió lentamente, intentando no hacer ruido. La criatura cayó sobre sus cuatro extremidades y corrió hacia los árboles con una velocidad inhumana. Justo antes de desaparecer, volvió a erguirse y pareció mirar hacia atrás. Eso fue suficiente. El guardabosques corrió hacia su camioneta, cerró las puertas con seguro y se quedó temblando. Más tarde intentó darle sentido a lo que había visto. Había escuchado rumores discretos de otros guardabosques sobre avistamientos de hombres perro, historias contadas al pasar, pero nunca registradas oficialmente. Cualquier cosa inexplicable se registraba en el sistema como una anomalía de la vida silvestre. Nadie quería ser el guardabosques que afirmara haber visto algo así. Intentó convencerse de que era un oso o un lobo, pero no encajaba. Los osos pueden pararse erguidos, pero no moverse de esa manera. Los lobos no alcanzan ese tamaño ni tienen brazos con forma humana. El rostro, las orejas, la postura, todo estaba mal. Unos días después, se lo mencionó a un colega sin dar demasiados detalles. El hombre le dio una mirada que decía más que las palabras y le respondió: a veces ves cosas que no puedes explicar. Mejor no pensar mucho en ello. Ese tipo de silencio era común en Yellowstone. Los guardabosques a veces veían luces extrañas o figuras por la noche, pero evitaban hablar del tema. Al revisar antiguos informes, encontró menciones vagas sobre grandes depredadores no identificados o caninos extraños, siempre descartados como osos mal identificados. Aún no sabía lo que había visto. Tal vez era una especie rara, o quizás algo que la ciencia aún no podía explicar. Meses después, el recuerdo seguía con él. Cuando los turistas preguntaban si Yellowstone tenía algo más aterrador que los osos, él simplemente sonreía y daba las recomendaciones habituales de seguridad. Pero en el fondo de su mente había un pensamiento que nunca lo abandonaba. Si tan solo supieran lo que realmente podría haber allá afuera. Otra testigo, Lucy, visitó Yellowstone en agosto. Era su segundo viaje al parque, pero este la dejó profundamente intranquila. Aún no podía explicar lo que ocurrió y esperaba que contar su historia pudiera ayudarla a entenderlo. La mañana comenzó como cualquier otra. Observó el amanecer sobre Grand Prismatic Spring, desde el mirador cerca del sendero Fairy Falls. Alrededor de las 7 de la mañana comenzó a caminar para adelantarse a las multitudes. Cuando llegó a Fairy Falls, estaba completamente sola, excepto por un fotógrafo que pronto se marchó. El silencio era inusual. No se oían pasos ni voces a lo lejos, solo el leve susurro del viento entre los árboles. Después de tomar algunas fotos, decidió seguir caminando. El bosque parecía más denso de lo que recordaba, con los árboles cerrándose a su alrededor. Aproximadamente 20 minutos después, sintió una oleada de desorientación. Un zumbido bajo llenó el aire, constante y suave, como una estática silenciosa. No subía ni bajaba de intensidad, simplemente seguía en el mismo tono. Pensó que tal vez provenía de una ventilación geotérmica
geotérmica, pero sonaba demasiado preciso, demasiado artificial. Entonces, su teléfono dejó de funcionar. La pantalla se congeló a las 8:42 de la mañana y la cámara no se abría. Cuando intentó reiniciarlo, la pantalla se puso blanca y luego se apagó por completo. Estaba completamente cargado, así que el fallo repentino no tenía sentido. Lo guardó y continuó caminando. El zumbido se hizo más fuerte y empezó a sentirse mareada, como si el aire fuera más delgado. Al mirar hacia arriba, a través de un claro entre los árboles, vio un objeto plateado en forma de óvalo suspendido en el cielo. Estaba perfectamente inmóvil y en completo silencio. No era un avión y no se movía como un dron. Sin advertencia, el objeto se desplazó lateralmente a una velocidad imposible. Se detuvo y luego se lanzó en otra dirección. Lucy intentó tomar su teléfono, pero seguía sin funcionar. Agarró su cámara, pero antes de que pudiera levantarla, el objeto desapareció detrás de los árboles. El zumbido se detuvo de inmediato, sin eco, sin desvanecerse, solo silencio. El bosque quedó completamente quieto y podía escuchar su propio pulso. Permaneció allí varios minutos esperando, pero el sonido no regresó. Inquieta, se dio la vuelta hacia el estacionamiento. Al revisar su reloj, marcaba las 10:11 de la mañana, más de una hora después de lo esperado. No podía explicar a dónde se había ido ese tiempo. A poco más de 1 kilómetro por el sendero, se encontró con una pareja que le preguntó si estaba bien. Le dijeron que se veía pálida. Ella les contó que había visto algo extraño en el cielo, pero ellos solo le sonrieron con cortesía. No mencionó el tiempo perdido. Al llegar a su auto, su teléfono volvió a encenderse repentinamente. El reloj marcaba las 11:05 de la mañana y había una llamada perdida de las 9:15, justo en medio del periodo en que su teléfono había estado congelado. El registro de llamadas lucía completamente normal. El resto del día se sintió débil y con un dolor de cabeza sordo. Intentó distraerse visitando el geyser Old Faithful, pero el recuerdo del objeto plateado y la hora perdida se repetía en su mente. Más tarde le preguntó a un empleado del parque si la actividad geotérmica podía afectar los dispositivos electrónicos. Dijo que, hasta donde él sabía, no, aunque algunas zonas podrían causar ligeros problemas con la brújula. Más tarde, una amiga le recordó que Yellowstone se asienta sobre un supervolcán masivo y que algunas personas creen que sus campos magnéticos atraen actividad extraña. Siempre se había reído de esa idea, pero ahora no estaba tan segura. El zumbido, el silencio y el tiempo perdido parecían demasiado conectados como para ser coincidencia. Cuando salió del parque 2 días después, seguía afectada. Le contó una versión breve de la historia a una amiga, quien supuso que tal vez se trataba de un dron o una prueba militar. Pero nada de lo que vio, ni lo que no oyó, encajaba con esa explicación. El recuerdo de ese objeto brillante y silencioso, y de las horas que no podía explicar, la acompañó mucho tiempo después de haber dejado Yellowstone. Pero hay un costo humano en todo este secretismo. Los empleados del parque que han tenido estos encuentros se ven obligados a cargar solos con el peso de sus experiencias. No pueden hablar abiertamente de lo que han visto sin poner en riesgo sus carreras. No pueden buscar apoyo ni validación entre sus colegas sin que los etiqueten como inestables o poco confiables. El impacto psicológico de presenciar algo que desafía toda tu comprensión de la realidad y luego tener que fingir que nunca ocurrió es enorme. Varios ex empleados del parque han hablado de forma anónima sobre el estrés de mantener el silencio oficial, cómo eso afecta su salud mental, sus relaciones y su capacidad para confiar en sus propias percepciones. Un ex guardabosques lo describió como vivir en 2 mundos simultáneamente: el mundo oficial, donde todo tiene una explicación racional, y el mundo real, donde ocurren cosas imposibles con regularidad. La disonancia cognitiva de mantener ambas realidades se vuelve agotadora con el tiempo, lo que lleva a muchos empleados a trasladarse a otros lugares o abandonar por completo el servicio de parques. Las historias que se han compartido hoy representan solo una pequeña fracción de los encuentros que han sido reportados por empleados de Yellowstone a lo largo de los años. Cada testimonio proviene de un testigo creíble, alguien cuyo trabajo requiere ser observador, confiable y preciso en sus informes. Sin embargo, sus experiencias han sido sistemáticamente ignoradas, descartadas o suprimidas por los canales oficiales,